Polonia se encuentra en el epicentro de una crisis política y geopolítica sin precedentes. En un giro dramático, miembros del Parlamento son arrestados, sumiendo al país en el caos. ¿Es esto un juego de poder local o el preludio de una confrontación mayor entre la OTAN y Rusia? Hoy, desentrañaremos los hilos de este complejo tejido político, explorando cómo los recientes acontecimientos en Polonia podrían redefinir el equilibrio de poder en Europa y más allá. Prepárate para un análisis profundo de esta trama política llena de intriga, desafío y un posible cambio en el orden mundial. Las palabras provocadoras de la belicosa y neoconservadora Nikki Haley insinúan que Putin está al borde de desatar su furia sobre Polonia y los países bálticos. Esta semana, la situación alcanzó su punto más crítico cuando las fuerzas policiales polacas tomaron acciones drásticas al arrestar a varios miembros del Parlamento polaco. Su audaz movimiento incluyó la toma del poder presidencial, sumiendo al país en un caos sin precedentes. Para entender la magnitud de este turbulento suceso, debemos adentrarnos en las sombras y desentrañar las verdaderas consecuencias. La pregunta que martillea nuestras conciencias en este momento es si Polonia se encuentra al borde del abismo de una crisis constitucional. Mientras observamos atónitos los acontecimientos que se despliegan en esta tierra dividida, se torna imperativo comprender la compleja telaraña de intrigas en juego. Estamos presenciando el inicio del próximo capítulo en la perpetua guerra de la OTAN contra Rusia. La situación nos exige examinar minuciosamente la naturaleza precisa de los eventos que se suceden en este país atribulado. ¿Qué oscuro espectáculo se desarrolla en Polonia en este instante? ¿Es un reflejo del incesante aumento de tensiones entre la OTAN y Rusia? La agitación política que se cierne sobre esta nación ha tomado un dramático giro con la detención de 2 políticos condenados por abuso de poder por parte de la policía polaca. Este arresto marca un punto de no retorno en el enfrentamiento actual entre el gobierno liderado por el primer ministro Donald Tusk y el antiguo partido gobernante Ley y Justicia. En un giro inesperado, los políticos arrestados buscaron refugio en los sagrados confines del Palacio Presidencial, bajo la vigilante mirada del presidente Andrzej Duda. La situación se agravó cuando agentes de la ley fueron enviados a sus hogares para ejecutar su arresto, forzándolos a refugiarse en el epicentro del poder presidencial. La participación del presidente Duda en resguardar a miembros del derrocado partido gobernante dentro de los muros del palacio añade un nivel adicional de intriga y complejidad a un escenario político ya de por sí cargado de tensiones. Los medios de comunicación polacos informan que los arrestos tuvieron lugar en los mismos pasillos del palacio, aunque la policía de Varsovia ha mantenido el manto del secreto, limitándose a afirmar que las detenciones se llevaron a cabo en cumplimiento de órdenes judiciales. Este reciente episodio aviva las llamas de la continua disputa entre el gobierno recién elegido y el Partido Conservador y el Partido de la Justicia, que mantuvieron un férreo control sobre Polonia durante 8 años, hasta su aplastante derrota electoral en octubre, han llevado su enfrentamiento a niveles cada vez más dramáticos. Ambas facciones se aferran con tenacidad a sus respectivas posiciones, mientras el presidente Duda se inclina visiblemente hacia el Partido de la Ley y la Justicia, aparentemente decidido a desafiar al primer ministro. La agenda política de Duda, quien se encuentra en su segundo y último mandato presidencial hasta mediados de 2025, promete prolongar el potencial de tensiones políticas y luchas de poder en los próximos años. La actual contienda política en Polonia ha dado un giro brusco, con el primer ministro Donald Tusk acusando al presidente Andrzej Duda de aliarse con el Partido Ley y Justicia con la intención de sembrar el caos y la inestabilidad tras su derrota electoral. Tusk, en una declaración llena de pasión, instó a Duda a poner fin a lo que consideraba un peligroso espectáculo, acusándolo de obstruir la justicia al brindar refugio a 2 miembros buscados del antiguo partido gobernante. Durante una conferencia de prensa, Tusk citó una sección del Código Penal que, según él, Duda había violado, lo que podría llevar a una pena de prisión de entre 3 meses y 5 años. Tusk hizo hincapié en que quería que el presidente tomara conciencia de la supuesta trama urdida por sus compañeros políticos, insistiendo en que él no había sido el maestro de ceremonias de los eventos que se estaban desarrollando. El centro de la disputa gira en torno a 2 figuras destacadas del partido Ley y Justicia: el exministro del Interior,
Mariusz Kamiński, y su adjunto, Marek Bąk, quienes fueron condenados por abuso de poder por hechos ocurridos en 2007 durante su mandato en un gobierno anterior de Miste, Ley y Justicia. A pesar de mantener su inocencia, el dúo fue sentenciado a 2 años de prisión en diciembre. El 8 de enero de 2024, un tribunal emitió órdenes de arresto y encarcelamiento para Kamiński y Bąk, lo que desencadenó una serie de eventos que aumentaron aún más la tensión política en el país. La intervención del presidente Duda en el indulto de Kamiński y Bąk en 2015, antes de que sus apelaciones pasaran por un tribunal superior, ha añadido una capa de complejidad a la crisis que se estaba desarrollando. En junio, el Tribunal Supremo de Polonia invalidó estos indultos, ordenando un nuevo juicio. El 9 de enero, Duda convocó a Kamiński y Jónik al Palacio Presidencial, donde los nombró como sus nuevos asesores, publicando una foto junto a ellos después de la ceremonia. Sin embargo, la intriga política alcanzó su punto máximo cuando ambos individuos revelaron que, en su ausencia, la policía había registrado sus hogares, forzándolos a refugiarse en el Palacio Presidencial. La agitación política en el Parlamento polaco surgió cuando el presidente parlamentario Jan Jaha pospuso una sesión hasta la semana siguiente, y la participación de Kamiński y Jónik en la sesión sigue siendo controvertida. Jaha enfatizó que esto ha sumido al país en una profunda crisis constitucional, poniendo en duda las deliberaciones en el Sejm. El presidente Andrzej Duda anunció el 11 de enero que ha iniciado el proceso de indulto. Este episodio ocurre en medio de un feroz enfrentamiento entre el nuevo gobierno centrista, liderado por el primer ministro Donald Tusk, y la administración anterior, añadiendo complejidad a la política. La noticia coincidió con una protesta masiva en Varsovia. Los manifestantes marcharon hacia la oficina del primer ministro Tusk, expresando su descontento contra el actual gobierno y su líder, Jarosław Kaczyński. Kaczyński se opuso firmemente a las políticas del nuevo primer ministro Tusk, y la Unión Europea instó a poner fin a lo que percibía como un inapropiado ejercicio del poder en Polonia. El destino del país pende en la balanza en medio de esta épica lucha política. Kamiński clamó por un cambio estratégico a través de las elecciones para evitar que el poder actual regrese, afirmando que debe estar al servicio de los intereses polacos más auténticos. La frustración de Ley y Justicia se origina en su derrota en las elecciones parlamentarias de octubre. El partido instó a sus seguidores a protestar contra el nuevo gobierno y su control sobre los medios estatales, desencadenando un conflicto más amplio sobre la influencia mediática y los arrestos de Mariusz Kamiński y Majer Bąk, figuras clave del partido, quienes no solo fueron detenidos, sino también despojados de sus escaños parlamentarios e inmunidad. Estos eventos han exacerbado la agitación política en Polonia, y el futuro sigue siendo incierto en medio de tensiones geopolíticas y la ofensiva rusa en Ucrania, que ha cobrado la vida de al menos 30 personas. Polonia, miembro integral de la alianza militar de la OTAN, ofrece un relato detallado de los eventos y subraya que el objeto no identificado ingresó al espacio aéreo polaco desde Ucrania en la mañana del 29 de diciembre de 2023, recorriendo aproximadamente 40 km antes de partir después de una presencia efímera de tan solo 3 minutos. El general Błażej Kula, jefe de defensa de Polonia, enfatiza la gravedad de la situación, afirmando inequívocamente que todo indica que un misil ruso violó el espacio aéreo polaco, un evento que añade aún más dramatismo a esta compleja trama geopolítica. Afirma que la escrupulosa vigilancia a través de radares es un sentimiento respaldado por los aliados de la OTAN. Este incidente acontece en medio de tensiones exacerbadas entre Rusia y las naciones europeas cercanas a Ucrania, una nación que fue testigo de la invasión rusa en febrero de 2022. Las intrincadas complejidades geopolíticas de la región emergen en primer plano mientras los funcionarios polacos se sumergen en el meticuloso proceso de verificar sus hallazgos, trabajando diligentemente para eliminar cualquier posibilidad de mal funcionamiento técnico. La respuesta de Rusia, convocada por el gobierno polaco para abordar este asunto, añade otra capa a esta cautivante narrativa. La agencia de noticias REI cita a un portavoz ruso afirmando que Polonia no ha proporcionado ninguna prueba concreta de una violación fronteriza,
lo que introduce un elemento de tensión diplomática en este escenario. En desarrollo, la OTAN, como actor crucial en la seguridad europea, responde con prontitud al incidente. El secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, revela en las redes sociales la postura proactiva de la alianza, afirmando: «Hablé con el presidente Andrzej Duda sobre el incidente del misil en Polonia. La OTAN está en solidaridad con su valioso aliado. Estamos monitoreando la situación y permaneceremos en contacto a medida que se establezcan los hechos. La OTAN permanece vigilante». Este reconocimiento subraya el enfoque colaborativo y el compromiso compartido para asegurar la estabilidad regional. En medio del estado de alerta elevado en la red de defensa aérea de Polonia, surge un contexto crucial que enfatiza que la vigilancia del país se ha intensificado debido a los recientes ataques con misiles y drones rusos en Ucrania. En respuesta a la violación del espacio aéreo, aviones de combate fueron rápidamente desplegados con la misión de interceptar el misil ruso antes de que pudiera abandonar el territorio polaco, destacando las medidas decisivas tomadas por el ejército polaco. Simultáneamente, se está llevando a cabo una meticulosa operación de búsqueda terrestre en la región donde el misil desapareció del radar, subrayando la minuciosidad con la que las autoridades polacas están abordando el incidente. El compromiso del ejército con una búsqueda exhaustiva refleja su dedicación para garantizar la seguridad en la zona afectada a nivel internacional. Estados Unidos sigue de cerca la evolución de la situación, y el presidente Joe Biden sigue personalmente los acontecimientos en Polonia. En medio de esta trama geopolítica llena de suspense, las tensiones se intensifican y las consecuencias de este misterioso incidente están lejos de ser claras. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en una llamada con el secretario de Estado polaco, Jake Weira, expresó la solidaridad de los Estados Unidos con Polonia como aliado cercano de la OTAN. Además, la Casa Blanca prometió asistencia técnica según sea necesaria, subrayando la naturaleza colaborativa y de apoyo en este momento crítico. Este incidente, que no es aislado en su gravedad, marca otro caso en el que el conflicto en Ucrania amenaza con extenderse selectivamente al territorio polaco. El recordatorio nos lleva a noviembre de 2022, cuando un misil de defensa aérea ucraniano errante se cobró trágicamente la vida de 2 civiles en la aldea fronteriza de Pevo. Además, en abril del mismo año, un objeto militar encontrado cerca de la aldea de Samas fue identificado posteriormente como un misil ruso, enfatizando aún más la preocupación debido a la proximidad y las posibles ramificaciones del conflicto en curso. El panorama político en Polonia ha experimentado cambios significativos, como se mencionó anteriormente, con la elección del primer ministro Donald Tusk al mando. Tusk, al liderar una coalición de partidos pro-Unión Europea y pro-Ucrania, derrocó al partido ultraderechista que gobernó el país durante 8 años. Su compromiso de brindar pleno apoyo a Ucrania en su lucha continua contra Rusia es un testimonio de la dinámica geopolítica en constante evolución en la región. Mientras la guerra en Ucrania entra en su segundo año, sin un final claro a la vista, funcionarios polacos y servicios de emergencia, incluyendo la policía y unidades del ejército voluntario, están activamente patrullando el área afectada por el incidente del misil. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre si el objeto aterrizó en territorio polaco, y de manera tranquilizadora, no hay informes de víctimas en este momento. Este incidente sirve como un conmovedor recordatorio del delicado equilibrio entre las relaciones diplomáticas, la seguridad regional y los posibles efectos colaterales de un conflicto prolongado. La historia de las relaciones ruso-polacas, marcada por un tumultuoso tapiz de conflictos centenarios y una profunda desconfianza mutua, destaca la dinámica entre Rusia y Polonia en el siglo XX como una ilustración conmovedora de las complejidades involucradas en la perspectiva de la reconciliación. La lente histórica revela una percepción duradera de Rusia como un adversario perenne, mientras que los rusos a menudo consideraban a Polonia como una mera extensión de su propia nación. Esta persistente percepción no solo se mantuvo a lo largo de la Unión Soviética, sino que también prevaleció en la era poscomunista, lo que enfatiza los continuos desafíos al intentar forjar nuevos lazos. El peso de una historia cargada de desconfianza y recelo ha demostrado ser un obstáculo insuperable en el esfuerzo por comprender los objetivos y aspiraciones de ambas partes. La historia de las relaciones entre Rusia y Polonia
se remonta a una época en la que las sospechas y las acusaciones se mezclaban con la lucha contra el régimen zarista. Incluso en el periodo postrevolucionario, la colaboración de disidentes polacos y rusos en la oposición al comunismo resuena a través de las páginas de la historia hasta nuestros días. Esta narrativa histórica se enmarca en un contexto de brutalidad, con eventos como la invasión polaca de Rusia en los siglos XVII y XVIII, la represión rusa de los levantamientos polacos en los siglos XVII y XIX, y la dolorosa partición de Polonia en el siglo XIX. Las sombras de la masacre de Katyn también arrojan una sombra oscura sobre un trágico episodio en abril de 1940, cuando la policía secreta de Stalin orquestó la matanza masiva de prisioneros polacos, en su mayoría oficiales. Los ecos inquietantes de los incidentes en el campo de exterminio de Thule, donde los soldados del Ejército Rojo perecieron después de la guerra polaco-soviética de 1920, profundizan aún más las heridas en el tejido histórico de estas dos naciones vecinas. A medida que el tiempo avanza, el desafío de superar estas afrentas históricas y fomentar una nueva era de comprensión sigue siendo una tarea titánica tanto para Rusia como para Polonia. La historia compartida, marcada por la sangre derramada y la animosidad, proyecta una sombra alargada sobre el potencial de una reconciliación genuina, destacando los problemas arraigados. La danza entre el pasado y las aspiraciones de un futuro más armonioso en Polonia y la persistente amenaza rusa en 2024 son temas que siguen resonando. Aunque el conflicto ruso-ucraniano ya no ocupe los titulares, la amenaza constante de Rusia sigue siendo relevante y abarca desde provocaciones militares hasta operaciones encubiertas de inteligencia. Una confirmación reciente de esta amenaza se produjo el 30 de diciembre de 2023, cuando el territorio polaco enfrentó otra intrusión, esta vez en el barco Lublin B, cerca de la frontera con Ucrania. A unos 40 km del territorio polaco, un objeto no identificado violó las fronteras de la nación, generando alarma en la región. El ejército polaco identificó rápidamente al intruso como un misil de crucero ruso, desencadenando una acción inmediata del gobierno polaco. Alrededor de soldados de la Segunda Brigada de Defensa Territorial de Lublin y la 19ª Brigada de Defensa Territorial de Nansa fueron desplegados para rastrear posibles restos dejados por el misil. La declaración oficial indicó que el misil abandonó el territorio polaco después de una breve incursión de 3 minutos. En un movimiento proactivo, Polonia envió su avión S-16 a la zona, subrayando la gravedad de la situación. Varsovia no descarta simultáneamente la posibilidad de que el incidente sea una provocación rusa. En un informe separado, agentes posiblemente interconectados de la Agencia de Seguridad Interna, ABWU, Agencia de Seguridad Interna, detuvieron a un ciudadano bielorruso. Este individuo está bajo sospecha de espionaje por parte de la KGB bielorrusa. Los investigadores polacos afirman que estuvo involucrado en la transmisión de información sobre miembros de la diáspora bielorrusa y otras organizaciones. El individuo detenido se enfrenta a un arresto temporal por un periodo de 3 meses. En un esfuerzo integral para reforzar las capacidades de contrainteligencia polacas, el gobierno recién formado, inaugurado en diciembre del año anterior, ha revelado un plan estratégico para reinstalar al menos 2 sucursales regionales de la Agencia de Seguridad Interna, ABWU, que se disolvieron en 2017. Reconociendo la urgencia del asunto, el gobierno ha identificado el rápido establecimiento de sucursales de ABWU en Rosoft y Holstein como máxima prioridad. Esta iniciativa responde al cierre de 10 de las 15 ramas de ABWU por el gobierno anterior en 2017, tras su derrota electoral en octubre de 2023. Sin embargo, un obstáculo potencial en este esfuerzo radica en la perspectiva de una escasez de mano de obra, lo que podría complicar la tarea de reconstruir estas capacidades vitales. Recurriendo a la amenaza inminente que abarca la inteligencia encubierta rusa, un aspecto digno de mención desde el punto de vista de la seguridad es la utilización por parte del Kremlin no solo de ciudadanos rusos, sino también de personas de diversas nacionalidades, en particular aquellos que dominan el idioma ruso. Desde 2022, los rusos han establecido estratégicamente numerosas empresas a través de intermediarios que sirven como conductos para evitar sanciones y promover intereses sancionados.
En medio de un complejo desafío que plantea una sombría amenaza para las fuerzas de seguridad, el coronel polaco retirado de contrainteligencia y ex experto en asuntos rusos, Adam Hot Wheel War, emitió una advertencia escalofriante en su análisis publicado por InfoSecurity 24, la principal agencia de noticias polaca orientada a la defensa. War destacó que en la situación actual, los servicios de inteligencia rusos explotan una amplia gama de individuos extranjeros. Sus objetivos van mucho más allá del espionaje convencional, extendiéndose al monitoreo de envíos de armas a Ucrania y a la presión ejercida sobre los refugiados rusos y opositores del régimen de Putin que han buscado refugio en el extranjero desde el inicio de la guerra. War enfatizó que Rusia ha sacado provecho completo de la afluencia de una oleada multimillonaria de refugiados ucranianos en Europa, un fenómeno desencadenado por el estallido de la guerra. Los experimentados expertos subrayaron la necesidad apremiante de que los servicios de inteligencia occidentales presten una atención mucho mayor a la estrategia rusa de subcontratar operaciones de inteligencia. Un ejemplo de esta táctica es el arresto en febrero de 2023 en el Reino Unido de 3 ciudadanos búlgaros acusados de espiar para Rusia, lo que resalta el alcance global de estas operaciones. La amenaza palpable que representan las operaciones encubiertas de inteligencia rusas no se limita únicamente a la reciente detención de ciudadanos bielorrusos. Otro ejemplo digno de mención se desarrolló el año pasado cuando las agencias de seguridad polacas llevaron a cabo con éxito una operación que resultó en el desmantelamiento de una red de espionaje compuesta por individuos. Aunque la mayoría eran ciudadanos ucranianos, el grupo también incluía a 2 estudiantes bielorrusos y un agente ruso que operaba a principios de 2023 en varios lugares, como la ciudad capital de Varsovia y el este de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. El grupo participó en actividades de reconocimiento dirigidas a instalaciones militares, infraestructura crítica y puertos marítimos. Frente a la persistente y duradera amenaza rusa que no se limita a Europa Central y Oriental, sino que extiende su influencia en todo el continente, varios factores complejos complican una respuesta eficaz. Un desafío importante radica en la aparente falta de una respuesta decidida por parte de los Estados miembros de la Unión Europea. Los aumentos insuficientes en los gastos militares y la producción de municiones obstaculizan aún más los esfuerzos para fortalecer la seguridad regional. Ante las crecientes tensiones y la necesidad imperiosa de fortalecer las defensas, Europa se encuentra en una encrucijada crítica que exige una acción inmediata y sustancial. La llamada urgente del primer ministro Donald Tusk de Polonia en enero de 2023 resonó como un eco desgarrador en la conciencia europea, recordando que el continente sigue siendo blanco de la agresión rusa a largo plazo. Tusk enfatizó la inevitabilidad de que las capacidades militares rusas se manifiesten en todo su esplendor, advirtiendo solemnemente contra la subestimación de la amenaza estratégica que representan. Mientras tanto, Radosław Sikorski, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, abogó valientemente por la imposición de sanciones adicionales. Hizo hincapié en que los costos potenciales de no actuar ante una victoria de Putin superarían con creces el precio de apoyar a Ucrania. Este enfoque ponderado refleja la comprensión de que respaldar a Ucrania no es simplemente un acto de solidaridad, sino un imperativo estratégico para salvaguardar la seguridad europea en su conjunto. Polonia, enfrentando estos desafíos con resolución, ha sido un faro de acción proactiva y decidida. A finales de diciembre de 2023, el Parlamento polaco aprobó un presupuesto de defensa asombroso, asignando la abrumadora cifra de $44.250 millones para el año 2024. Dentro de este impresionante presupuesto, el Ministerio de Defensa Nacional recibirá la suma de $29.750 millones, con la esperanza de cubrir los fondos restantes a través de fuentes inciertas, como préstamos y deudas planificadas. Este presupuesto monumental representa el 3.1% del Producto Interno Bruto, que aumenta al 4.1% si se consideran todos los gastos relacionados con la defensa. Este compromiso inquebrantable se traduce en una inversión significativa en la modernización técnica prevista para 2024, estimada en al menos $8.750 millones. Con el apoyo adicional del Fondo para el Apoyo de las Fuerzas Armadas,
Se estima que el gasto total en modernización técnica alcanzará los 22.000 millones de dólares. Estas asignaciones sustanciales subrayan la firme resolución de Polonia de fortalecer sus defensas y ofrecer una respuesta sólida y valiente al siempre cambiante y desafiante panorama de seguridad en Europa. La oscuridad de la incertidumbre se enfrenta con la luz de la determinación y la voluntad de proteger la paz y la estabilidad en la región. Hemos recorrido un paisaje político intrincado, donde cada movimiento en Polonia resuena a través del tablero geopolítico global. Mientras el país navega por estas aguas turbulentas, el mundo observa y espera, preguntándose qué traerá el mañana. Este capítulo en la historia de Polonia no solo es una narrativa local, sino una pieza clave en el complejo rompecabezas de la política internacional. Gracias por unirte a este análisis profundo. Seguiremos de cerca cómo se desarrollan estos eventos y su impacto en el equilibrio global de poder.